Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Carranza, Gustavo Adolfo Carranza Serrano. Hoy me ha tocado darle el tema mecánica de los fluidos. Espero que pongan atención y les sirva de mucha ayuda. El término de esto, permítanme, solo quiero, perdón. El término de estática de los fluidos se refiere al estudio de los fluidos en reposo. También es conocido como hidrostática, lo que vamos a ver ahora. Por lo general, la materia se divide entre fases. Como ya lo conocemos, son las fases sólida, líquida y gaseosa. También un fluido, para tener un mayor eh, término de fluido, es una sustancia que puede fluir o escurrir fácilmente y que puede cambiar de forma debida a la acción de pequeñas fuerzas. En este tema, la hidrostática, vamos a ver dos cantidades, o sea, dos variables que las vamos a conocer, que va a ser la presión y la densidad. Para saber un poco de qué es un sólido, sólido es que tiene la forma y volumen definido. El líquido tiene un volumen definido, pero toma la forma del recipiente que lo contiene. Y el gas es el que adopta la forma y el volumen no definido. ¿Qué es la densidad? La densidad se define como la relación de masa con respecto a su volumen. Y aquí tenemos la ecuación, que es densidad va a ser igual masa sobre volumen. Y para, digamos, si queremos encontrar la masa, solo despejamos el volumen, multiplicamos con la densidad y ya vamos a tener el valor de la masa de cualquier cuerpo. La unidad del sistema internacional para densidad es el kilogramo metros cúbicos. Un ejemplo de densidad tenemos un objeto que tiene una masa de 8 kilogramos, nos da la masa, y un volumen de 0.04 metros cúbicos nos dan el volumen. La densidad es, como ya les había mencionado, es masa sobre volumen. Conocemos la masa y conocemos el volumen y solo dividimos y ya nos da el valor de 2000 kilogramos metros al cubo. ¿Qué es el peso específico? Se define como la relación entre el peso de un cuerpo y su volumen, es decir, es el peso, como vemos acá, sobre el volumen. Pero como otra definición de peso es igual a masa por gravedad. Aquí solo sustituimos, bueno, el valor de, perdón, la ecuación de peso es igual a masa por gravedad, solo sustituimos acá, tenemos masa por gravedad sobre volumen y ya sabemos que masa entre volumen es densidad. Entonces otra ecuación para encontrar peso específico puede ser de tres formas. Tenemos esta, que es peso sobre volumen, la definición de peso, que es masa por gravedad, solo sustituimos en peso, y tenemos el volumen, y la otra, y la otra ecuación, ¿verdad? Que sabemos que masa sobre volumen es igual a densidad, ¿verdad? Entonces, por la gravedad que la encontramos. La unidad en el sistema internacional del peso específico es Newton sobre metro cuadrado. Hay un ejemplo, por ejemplo, para encontrar peso específico calculamos el agua. Tenemos que le había mencionado que el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad. En tablas, en tablas hay diferentes tablas dependiendo de la temperatura que se encuentre el líquido, digamos así. Puede variar la densidad, pero en este caso siempre vamos a ocupar, por lo general, el agua siempre vamos a ocupar esto, 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Y la gravedad la podemos ocupar como
La podemos conocer como 9.8 o también la podemos conocer como 10. Entonces, ya solo conociendo la densidad y la gravedad, solo multiplicamos y encontramos el peso específico. En tablas hay algunos valores de densidad dependiendo de la sustancia y dependiendo también de la forma que se encuentre, ya sea como sólido, líquido o gas. ¿Verdad? Entonces, algunos ejemplos de sólido tenemos el aluminio, plomo, acero, cobre, hielo, madera, y están ya, estos valores de densidades ya están tabulados o ya se encuentran ya. También tenemos como el líquido que está el agua, mercurio, alcohol y gasolina. Y tenemos los valores de la densidad. Igual en gas, aire, aire, helio, hidrógeno y oxígeno. También se encuentran ya los valores de densidad de esa sustancia, que esas se encuentran en tablas, que es la presión. La presión es a la fuerza normal por unidad de área se le llama presión. Conocemos la ecuación. La presión es igual a la fuerza sobre el área, donde A es el área que se aplica a la fuerza perpendicular. Y en el sistema internacional, para expresar la presión, es newton sobre metro cuadrado o también llamado pascal. Una mejor forma para calcular, perdón, para una conversión, encontrar de kilopascales a pascales, de un kilopascal es igual a 100 pascales. La presión del fluido. Una característica propia de los fluidos que hace que el concepto de presión anteriormente planteado sea útil es que la fuerza ejerce un fluido sobre el fondo, la pared recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a dicha superficie. Para aclarar, para entender bien sobre este enunciado, lo que dice está este ejemplo, esta figura, que según la figura dice que si se perfora agujero a los lados, como lo vemos, y al fondo del recipiente cilíndrico con agua, como se mira la figura, se demuestra que la fuerza ejercida por el agua en cualquier parte es perpendicular a dicha superficie, tal como se muestra en la siguiente figura. Entonces, ya sea a los lados, abajo, la presión que se ejerce en eso va a ser la misma. Como otra segunda característica de la presión del fluido, los fluidos ejercen presión en todas direcciones tal como se muestra en la siguiente figura. Vemos en esta figura como un bloque, digámoslo así, está sobre un pistón y vemos que ese bloque en todos los lados la fuerza es la misma. Entonces dice que un líquido bajo la fuerza actúa perpendicularmente sobre la superficie inferior del émbolo, el émbolo que es esto, sobre las paredes recipientes y sobre la superficie del objeto suspendido. Entonces en todo el émbolo la fuerza va a actuar siempre perpendicularmente. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Voy a ver el chat. Hasta ahorita una pregunta.
Muchas gracias. M me pregunta si tiene diferentes presiones, si tiene tapadera. Eh, sí. No, bueno, la verdad que es la misma, va a ser la misma presión que se va a ejercer. Ya les voy a aclarar cuando hay, o sea, digamos, cuando, digamos, el objeto o el recipiente, digámoslo así, va a ser con, va a estar abierto o, o va a estar como cerrado. Cuando ya está abierto, ahí se ejerce la presión atmosférica. Pregunta. Bueno, voy a seguir. Perdón, perdón, perdón. Bueno, seguimos. Vale, aquí hay un otro ejemplo. Supongamos que un recipiente cilíndrico que contiene agua, siendo h la profundidad. O sea que la altura desde donde, o sea, todo esto es h, o sea, es la profundidad. Los fluidos ejercen mayor presión al aumentar la profundidad. O sea que quiere decir que a, a mayor profundidad es mayor la presión que, que se encuentra. La presión que ejerce el líquido sobre el fondo del recipiente se debe al peso del líquido de la columna de la altura H. Por este ejemplo se puede calcular, una, por definición, se da una nueva ecuación de la presión, que es, ya sabemos que la presión es fuerza sobre área, y fuerza pues es igual al peso. Entonces, ya el peso dijimos que por las ecuaciones pasadas, quedaba que el peso específico por el volumen sobre área. Entonces, al final, la presión, siendo ya calculando ya profundidades y altura, ya se queda una nueva ecuación que es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Hay otro ejemplo, considerando que una serie de recipientes, como vemos en esta figura, se comunican entre sí y que tienen diferentes áreas y formas interconectadas, como se muestra en la siguiente figura. Vemos la figura A, B, C y D. Hay diferentes áreas, diferentes formas también, pero aquí va que el- la altura es igual en esta figura. Entonces va a tener la misma altura y la densidad va a ser la misma. Por lo tanto, la presión no depende del área. Eso tenganlo claro, que la presión no va a depender del área del recipiente y será la misma en el fondo de cada recipiente. Variación de la presión con la profundidad. Pongamos un fluido, por ejemplo, un líquido en reposo de densidad constante. Como vemos aquí hay un líquido de densidad constante que se encuentra en un recipiente abierto. El recipiente está abierto a la atmósfera, tal como se lo muestro en la siguiente figura. En este caso, dice que hay un líquido con densidad constante. Acá la presión 2 va a ser menor a la presión 1 en este caso, porque como les había mencionado que a más profundidad la presión va a aumentar más. Y vemos también que la presión que se va a ejercer también va a ser la presión atmosférica, porque el recipiente va a ser abierto.
Medición de la presión. Aquí ya vamos a ver otros conceptos. La presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. La presión de un fluido se mide por medio de un manómetro. Se denomina manometría a la parte de la física relacionada con la medida de la presión. Se define la presión real y absoluta, o absoluta, que a real o absoluta va a ser la misma, ejercida por un fluido, y así queda la ecuación. Presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Presión absoluta igual a presión manométrica más la presión atmosférica. La mayoría de dispositivos que permiten medir la presión directamente mide la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Y vemos aquí que si la presión absoluta es mayor a la presión atmosférica, la presión manométrica va a ser positiva. Si la presión absoluta es menor a la presión atmosférica, la presión manométrica es negativa. Y si la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, la presión manométrica va a ser igual a cero. Esto sí ténganlo claro, este concepto. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo bien. Entonces vamos a seguir. La presión absoluta va a ser siempre positiva si se conoce valores de otro tipo. Con respecto a la presión atmosférica, está a nivel del mar, tiene un valor. O sea, que si la presión atmosférica está a nivel del mar, va a tener ese valor. Ya va a ser sea 1.013 por 10 elevado a la 5 pascales, o esto va a ser igual a una atmósfera. O puede ser 14.7 barómetros sobre pulgada al cuadrado, o puede ser 76 centígrados sobre mercurio, o milímetros de mercurio, o 760 milímetros de mercurio. Un apartado muy conocido es medir la presión manométrica del tubo U, abierto tal como se muestra en la siguiente figura. Esta figura es un manómetro. ¿Qué es un manómetro? Para tener un concepto que es del manómetro, es que consiste en un tubo en forma U, como se muestra en la figura, que contiene un líquido que generalmente es mercurio. Cuando ambos extremos del tubo están abiertos, como se mira acá, que va a estar abierto, el mercurio busca su propio nivel, ya que ejerce una atmósfera de presión en cada uno de los extremos abiertos. Cuando uno de los extremos se conecta a un recipiente que contiene fluido, en este caso, esto que dice presión que se mide, está midiendo esto, perdón, el mercurio se eleva en el tubo abierto hasta que la presión se igualan. La diferencia entre los dos niveles de mercurio es una medida de presión manométrica, tal como se muestra en la siguiente figura. Este tipo de presión a menudo se expresa en centímetros de mercurio, o milímetros de mercurio, o en pulgada de mercurio. Vamos con el principio de Pascal. Hasta ahorita todo bien. ¿Alguna pregunta antes de entrar al principio de Pascal? Ok, está bien. Vamos a seguir entonces. Vale, entramos al principio de Pascal. Anteriormente planteamos la presión debida únicamente, la cual se puede calcular por medio de la expresión.
como ya les había mencionado, que para cuando hay ya, cuando hay variables ya de altura, profundidad, ya vamos a ocupar esta ecuación, que la presión va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. El principio de Pascal se enuncia de la siguiente manera: una presión externa aplicada a un fluido confinado en un recipiente se transmite sin disminución a través del volumen del líquido. Eso es lo que expresa el principio de Pascal. Pero para el principio de Pascal hay algunas aplicaciones, como puede ser la jeringa hipodérmica, la cama de agua, el elevador de silla odontológica, el sistema de freno hidráulico en los vehículos, el gato hidráulico y la presa hidráulica. Esas son aplicaciones del principio de Pascal, lo que les acabo de mencionar. Y este es un barómetro, que es lo que es el que mide la presión atmosférica. Vamos con el principio de Arquímedes. Y dice así: un objeto puede flotar en la superficie debido a la presión que ejerce hacia arriba el agua. La flotación es un fenómeno muy conocido. Fue Arquímedes el que primero que estudió la fuerza de flotación o empuje vertical hacia arriba ejercido por los fluidos. Entonces, el principio de Arquímedes es lo de la flotación. Siempre van a reconocer que el principio de Arquímedes va a ser lo de la flotación. Y dice que se enuncia de la siguiente forma: un objeto que se encuentra total o parcialmente dirigido experimental con una fuerza vertical ascendente denominada empuje o fuerza de flotación, igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Entonces, lo que quiere decir aquí, miren, un cuerpo, siempre vamos a ver lo que quiere decir lo de la flotación. Y muestra esta figura: el bloque flotando en un líquido con densidad constante a diferente altura. La presión debida al líquido en 1 y 2, como se mira en esta, 1 y 2, nos da una nueva ecuación, que la presión 1 sabemos que es densidad por gravedad a la altura 1, como se muestra en esta figura. Presión 2 es la densidad por la gravedad por la altura 2. Restando las ecuaciones, nos queda que la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a la densidad, porque la densidad va a ser la misma tanto en el punto 1, el punto 2, porque es densidad constante. La gravedad va a ser la misma. Va a haber una diferencia de altura. Multiplicando por el área del recipiente, ambos lados nos quedaría de esta forma: área por la presión 2 menos la presión 1 por la densidad por la gravedad por el área a la diferencia de altura. Y el volumen del cilindro va a ser igual al área por la diferencia de altura. Ya solo sustituimos este valor por volumen y ya queda aquí. Y ya el principio de Pascal nos da una nueva ecuación, que es la fuerza 2 menos la fuerza 1 por esto, que es el área por la presión, por el término de la ecuación, que la presión va a ser igual a la fuerza por el área. Aquí solo se multiplica área por presión y ya nos da fuerza. Y esta ecuación nos da el principio de Arquímedes, que va a ser igual a la fuerza neta. Ejemplos. Hasta ahorita, para pasar los ejemplos, ¿todo bien ahorita? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta sobre el principio de Arquímedes o Pascal? Bueno, seguiremos. Pasar por los ejemplos ahorita. El primer ejemplo dice así. Sabiendo que la densidad del alcohol es de 790, 790 kilogramos por metro cúbico y la del aceite de oliva es de 910 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál de los dos tiene más masa? Si el aceite o el alcohol en un litro de esta sustancia. Bueno, conocemos, el ejercicio nos da que la densidad del alcohol, densidad del aceite, y vamos a suponer que el volumen va a ser a un litro. Ah, no, ya no da, ya no, perdón, ya no da el volumen, perdón. Entonces, el volumen del alcohol va a ser igual al volumen del aceite. Para tener, para tener eh, unidades consistentes, vamos a pasar este un litro a metros cúbicos, que un litro va a ser igual a un decímetro cúbico y esto va a ser igual a 10 elevada a la menos 3 metros cúbicos. Ya teniendo eh, unidades consistentes, vamos a pasar a la resolución. Ya sabemos que la ecuación de densidad sabiendo la expresión de densidad va a ser igual a masa sobre volumen, aquí me equivoqué, perdón, es sobre volumen. A partir de despeje podemos tener la expresión de masa, que masa va a ser igual a densidad por volumen. Solo pasamos a multiplicar este valor, el volumen por la densidad y tenemos la masa. Aquí es error mío, aquí es masa sobre volumen. Dado que ya conocemos ya la densidad, ya solo vamos a sustituir a la expresión de masa, que va a ser igual a densidad por volumen. Sabemos la densidad sabemos la densidad del alcohol y la densidad del aceite y el volumen va a ser el mismo. Entonces solo multiplicamos densidades por la densidad del alcohol por el volumen y la densidad del aceite por el volumen. Entonces nos da este valor. Y ya tenemos que, comparando valores de la masa del alcohol con la masa del aceite, tenemos que el aceite tiene más masa. Vamos al segundo ejercicio. Un cubo de aluminio de 5 centímetros de arista está apoyado en el suelo sobre una de sus caras. Calculada la presión en pascales que ejerce sobre el suelo sabiendo que la densidad de aluminio es de 2.700 kilogramos por metro cúbico. Nos da un lado del cubo, que es decir, cuando mencionen arista es un lado, es igual a 5 centímetros y esto para tener unidades consistentes lo pasamos a metros y queda que 0.05 metros. Nos da la densidad del cubo, que es 2.700 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad que ya la conocemos, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sabiendo que la fuerza que ejerce el cubo sobre el suelo es su peso y la presión se obtiene por medio de la siguiente expresión. Sabemos que la ecuación de presión va a ser igual a fuerza sobre área. Sabemos que fuerza va a ser igual a peso. Entonces, pero sabemos que también peso va a ser igual
a masa por gravedad. Entonces esto solo dividimos entre al área. Ya tenemos ya conocemos la masa, ya conocemos, perdón, no conocemos solo la gravedad, y tenemos que buscar la masa y el área. Entonces conocemos el valor de la gravedad y la superficie sobre la que actúa el cuerpo, aunque no conocemos su masa. Para calcular haremos un uso de definición de densidad. Masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Sustituyendo en la primera ecuación, obtenemos que vamos a sustituir en la de masa, vamos a sustituirle este término, densidad por volumen, y vamos a tener una nueva ecuación, que presión va a ser igual a densidad por volumen por la gravedad sobre el área. Entonces, vamos a tener en cuenta que el volumen y la superficie del lado del cubo es igual que la superficie, es igual un lado del cubo por el otro lado del cubo. Entonces, lado por lado. Y el volumen va a ser 3 veces los lados del cubo. Entonces, tenemos que el volumen, dijimos que son 3 veces los lados del cubo. Entonces, solo sustituimos también el área, que son lado por lado. Entonces aquí solo ya se van lados, y solo nos quedaría esta ecuación. La presión va a ser igual a la densidad por lado del cubo por la gravedad. Sabemos la densidad que nos da de la sustancia, que es de 2700. Sabemos el lado que nos da ya el cubo, que es de 0.05, y la gravedad, que es de 9.8. Entonces ya solo hacemos acá, entonces, y nos queda que la presión es de 1323 pascales. ¿Todo bien hasta ahorita los dos ejercicios que les acabo de mencionar? ¿Preguntas? Para pasar al otro ejercicio. ¿Alguna pregunta de estos ejercicios? Todo bien. Ok. Voy a pasar al otro ejercicio. Ejercicio 3. Un recipiente con forma cilíndrica es de 150 centímetros al cuadrado de superficie, que contiene 1 litro de agua y 2 litros de mercurio. ¿Cuál es la presión en el fondo del recipiente? El ejercicio nos está dando también la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, y nos da la densidad de mercurio, que es de 13.600. Entonces, nos da la superficie. Entre los datos del ejercicio nos da la superficie cilíndrica, que es de 150 centímetros al cuadrado, y eso lo tenemos que pasar a metros para tener unidades consistentes. Nos da el volumen también del agua y el volumen del mercurio. Y la gravedad, que ya la sabemos, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Los volúmenes nos da en litros, lo pasamos a metros cúbicos para tener unidades consistentes con las demás variables que nos da el ejercicio. La presión en el fondo del recipiente cilíndrico será la presión que ejerce la columna de agua y la columna de mercurio, ya que una se encontrará encima de otra.
Entonces, la presión va a ser igual a la presión de mercurio más la presión, o sea, que para encontrar la presión total que quiere el recipiente, vamos a sumar la presión de mercurio más la presión del agua. Para encontrar, en este caso, vamos a encontrar la presión de mercurio primero y la presión del agua. Primero encontrando la presión de mercurio, sabemos que en este caso vamos a ocupar la ecuación que tiene como variable la profundidad. Y sabemos que la había mencionado, que la presión de mercurio va a ser igual a la densidad de mercurio por la altura o profundidad de mercurio por la gravedad. Conocemos la densidad de mercurio y la gravedad, pero nos falta la altura que tendría esos 2 litros de mercurio en el recipiente. Vamos a calcular dicha altura utilizando la definición de volumen en un cilindro. Entonces, vamos a conocer el volumen del mercurio, el volumen del recipiente en el mercurio va a ser igual a la superficie por la altura del mercurio. Y aquí solo despejamos para tener la altura de mercurio y pasa a dividir la superficie. Ya conocemos la superficie, ya conocemos el volumen del mercurio, solo dividimos, que es los 2 por 10 elevado a la 3 sobre la superficie, que es de 0.015, y esto nos da un valor de la altura de mercurio, que es de 0.13. Así vamos a tener la altura. Ahora bien, ya conocemos la densidad de mercurio, ya conocemos la altura de mercurio, que era nuestra incógnita ahorita, y la gravedad, que ya la conocemos. Entonces ahí solo hacemos la operación, sustituimos densidad de mercurio, que la conocemos, que es de 13.600, por la altura que acabamos de conocer, la altura de mercurio, y por la gravedad. Y esto nos da un valor de 17.326.4 pascales. Ya conocemos la primera presión, que es la de mercurio. Ahora vamos a conocer la presión en el agua. Y vamos a repetir lo mismo. Conocemos la ecuación del volumen del cilindro, que es igual a la superficie por la altura. En este caso vamos a incluir la altura de agua. En la pasada incluimos la altura del mercurio. Ahora queremos conocer la presión del agua. Entonces, solo igual pasa a dividir la superficie sobre el volumen. Conocemos ya el volumen del agua y conocemos la superficie, entonces solo hacemos la operación, sustituimos, y el volumen del agua va a ser igual a 1 por 10 elevado a la menos 3 sobre 0.015 de la superficie. Entonces ya nos da la altura del agua, para conocer la altura, que es de 0.07 metros. Entonces, ahora solo sustituimos, la densidad la conocemos la altura, que la acabamos de encontrar, que es de 0.7, y conocemos la gravedad. Solo sustituimos en la ecuación y ya nos da el valor de la presión del agua. Pero la incógnita nos pide que la presión dentro del recipiente, que contiene ya el agua y el mercurio. Entonces ya conocemos la presión del agua, conocemos la presión del mercurio, solo sustituimos a la ecuación de la presión total, que dijimos que la presión total iba a ser igual a la presión de mercurio más la presión del agua. Ya conocemos las diferentes presiones, mercurio y agua, solo sustituimos y ya solo sumamos las presiones. Entonces ya nos da la presión total, que es de 18.012, pascales. Hasta ahorita este ejercicio todo claro. ¿Alguna pregunta?
Voy a contestar las preguntas. Vaya, Gabriela Burgo, ¿de dónde saca la fórmula para encontrar la altura de Mercurio? Vaya, la altura de Mercurio, para encontrar la altura de Mercurio tenemos que conocer la, el volumen del, del cilindro. Y el volumen del cilindro es igual al volumen, so, va a ser el volumen por la superficie por la altura. Así vamos a conocer el volumen del cilindro. Y de allí solo vamos y queremos las diferentes alturas, ya sea la de mercurio y la del agua, porque no están mezclados. En este ejercicio lo que quiere decir que hay un recipiente y está el fluido mercurio, está el fluido agua, ¿verdad? Pero no están mezclados, entonces tienen diferentes alturas. Entonces, por eso tenemos que conocer primero el volumen del mercurio para encontrar la altura el volumen del cilindro, y ahí solo separamos ya para encontrar la altura del mercurio y la altura del agua, y va a ser la misma, va a ser la misma, va a ser la misma ecuación. Sí, tenemos que conocer el volumen del cilindro en este caso para encontrar ya. Aurelio dice, siempre se tiene que calcular la presión de mercurio y después la del agua. En este caso, sí, porque bueno, dice que hay un recipiente, como les mencionaba, y está el fluido líquido, perdón, está el fluido agua y el fluido mercurio, pero no están mezclados. Entonces, hay diferentes alturas, digámoslo así. Entonces, y por eso tenemos que conocer, bueno, el ejercicio nos pide que conocer la presión total del cilindro, entonces, pero en este caso no están mezclados. Si ya dijera mezclado, ya fuera diferente. Bueno, pasaría el otro ejercicio. Ejercicio 4. Calcular la presión del gas y la presión manométrica de la figura del líquido agua. Si el líquido es agua. La altura es de 0.5 metros, como menciona el dibujo. Y la presión atmosférica va a ser de 0.9 por 10 elevado a la 5 newton sobre metro cuadrado. Los datos nos da la altura, que es de 0.5, la presión atmosférica que nos está dando de 0.9 por 10 elevado a la 5 newton sobre metro cuadrado. La densidad del agua, que asumimos que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, es esa. Y la gravedad en este caso, como les había mencionado, puede ser de 9.8 o puede ser de 10. En este caso lo vamos a incluir que de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todas las unidades, eso siempre tienen que ver, las unidades siempre tienen que ser consistentes. Entonces, para encontrar la presión del gas, ocuparemos la siguiente ecuación. La presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Pero la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, ahora solo sustituimos la presión manométrica, que es esta ecuación, en esta ecuación, y nos queda que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica, que ya sabemos que es densidad por gravedad por altura, más la presión atmosférica. Entonces, hoy ya tenemos, sustituyendo valores, conocemos la densidad, conocemos la gravedad, conocemos la altura, conocemos la presión atmosférica, ya nos las están dando,
Entonces solo sustituimos valores y nos da el valor de la presión que es de 95.000 newton metros cuadrados. Valor. Para encontrar, porque te pide también para encontrar la presión manométrica, es igual a la presión absoluta, perdón, presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión absoluta. Entonces, por definición, pasamos la presión absoluta al otro lado y nos queda que, perdón, la presión atmosférica al otro lado, restando la presión absoluta, y nos queda que la presión absoluta menos la presión atmosférica va a ser igual a la presión manométrica. Esta es la ecuación, pero conocemos que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces aquí ya tenemos todo, la verdad. Tenemos la densidad, la gravedad y la altura, solo sustituimos valores y ya nos queda que la presión manométrica va a ser igual a 5.000 newton por metro cuadrado. ¿Todo bien para este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Gabriela Burgos dice, que dice gravedad. Sí, esa es la gravedad. Como les había mencionado, la gravedad puede ser de 9.8 o puede ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado. La presión atmosférica ya la da el ejercicio. Ahorita ya la da, aquí está, ya la da el ejercicio. La presión atmosférica es de 0.9 por 10 elevado a la 5 newton metros cuadrados. La gravedad siempre puede ser 9.8 o 10, es lo mismo. En lo último que buscábamos, era la presión manométrica, lo que estábamos buscando. O sea que queda que la diferencia entre la presión absoluta menos la presión atmosférica puede ser igual a la presión manométrica. Pero en este caso, ya conocemos la densidad, conocemos la gravedad y conocemos la altura. Entonces, esto va a ser lo mismo que esto. La presión manométrica, como lo había mencionado, puede ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y esto es lo mismo que ¿cómo le puedo decir? Es la misma ecuación, que tengamos esto con esto, y ya teniendo esto, es la presión manométrica. No sé si me doy aquí a... Solo se despeja la fórmula para encontrar cualquiera de los tres valores. Sí. Y el de la arriba también lo encontramos. Sí, esta ya sí la encontramos. Pero por medio de la ecuación de la presión absoluta. O sea que la presión del gas
Y la que te dice acá, que calcular la presión del gas y la presión manométrica, o sea, la presión del gas es la presión absoluta. Entonces por eso ya aquí es la primera, perdón, es el primero, la primera incógnita, que es la presión absoluta igual a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Ya el ejercicio nos da todos los valores, ya solo sustituimos. Y la otra incógnita era encontrar la presión manométrica. Bueno, pasaré al último ejercicio. El área del pistón pequeño de una presa hidráulica mide 40 centímetros cuadrados. Sobre él actúa una fuerza de 120 kilogramos fuerza. Calcula la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área. Entonces, ya nos da que el área 1, que es esta, es de 40. El área 2 ya nos da que es de 600. Y nos da la fuerza 1 que ejerce el pistón en esta área, que es de 120 kilogramos fuerza. Entonces, para encontrar la fuerza 2 que ejerce el acto en el área 2, ocupamos la ecuación siguiente, que la fuerza 1 va a ser igual al área 1 y eso va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces, despejando para encontrar la fuerza 2, solo pasamos a multiplicar el área 2, pasamos a un lado el área 2 y multiplicamos por la fuerza 1 sobre el área 1. Entonces, queda la ecuación así. Fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1 por el área 2 sobre el área 1. Conocemos ya la fuerza 1, conocemos el área 2, conocemos el área 1. Entonces solo sustituimos valores, ya conocemos todas las incógnitas y ya nos da un valor de la fuerza 2 de 1800 kilogramos de fuerza. Y así ya conocemos ya la fuerza 2 que ejerce el auto en el área 2. Sexto ejercicio. Al colgar un cuerpo de un dinamómetro, observamos que tiene un peso de 7 newton. Al sumergirlo completamente en el agua, el dinamómetro marca 3 newton. ¿Cuál es la densidad del cuerpo? Nos pide la densidad. Y ya nos dan los datos de gravedad y nos da la densidad del agua. Entonces, como datos tenemos que la presión que primero comienza es de 7 newton. La presión aparente es igual a 3 newton. ¿Qué quiere decir la presión aparente? Es la... esto es, el peso, este es el peso que comienza, que aún no se ha colgado el cuerpo en el dinamómetro. El peso aparente es cuando ya bajó, digamos, ya hizo una diferente altura, digámoslo así, porque como de dónde es para hacerle un dibujo aquí. Bueno, supongamos que tenemos el dinamómetro, cuando ya le ponemos el peso, baja a una diferente altura, ¿verdad? Entonces, el primer peso, que es de 7 newton, es lo que se observa del cuerpo. Cuando ya baja, es el peso aparente, que es lo de diferente, es la diferencia de altura que se hizo cuando se colgó el peso, ¿verdad? El cuerpo, perdón. La densidad del agua, que es de 1000,
y la gravedad que es de 9.8. Entonces, el principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, llamada empuje. La E se va a llamar empuje, fuerza de empuje, equivalente al peso del fluido que desaloja. Su valor es, la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Ya vamos a conocer ya conocemos ya el valor, ya el ejercicio de la densidad del fluido, que es de 1000. El volumen del fluido desalojado, que lo tenemos que buscar, la gravedad. Esto explica que el peso de nuestro cuerpo, del centro del agua, lo que llamamos peso aparente. Entonces, que el peso aparente va a ser igual al peso menos el empuje. Entonces, para encontrar la fuerza de empuje, que es la E, la variable E, va a ser igual al peso donde comienza, que es de 7, menos el peso aparente, que es lo que les mencionaba. Entonces, sustituyendo valores en esta ecuación, conocemos que la fuerza de empuje va a ser igual al peso que comienza menos el peso aparente. Entonces solo sustituimos en la ecuación esta, y nos queda acá. Densidad del agua por el volumen por la gravedad va a ser igual al peso menos al peso aparente. Entonces aquí solo despejamos la ecuación para encontrar el volumen, y nos queda de la siguiente manera, que el volumen va a ser igual al peso menos el peso aparente sobre, porque pasa a dividir la densidad del agua por la gravedad. Entonces ahora solo sustituimos valores. Tenemos el peso, que es de 7, que nos da el ejercicio, menos el peso aparente, que es de 3 newtons, sobre la densidad que nos da, y ya nos da la gravedad. Entonces solo operamos ahí la ecuación, y nos queda que el volumen es de 0.004 metros cúbicos. Y de esta forma hemos calculado el volumen del fluido desalojado. Dado que el cuerpo se sumerge completamente, el volumen del fluido desalojado coincide con el volumen del cuerpo que hemos introducido en el agua. Entonces, dado que conocemos su peso real y el valor de la gravedad, podemos calcular su masa mediante la ecuación del peso, que ya sabemos que es masa por gravedad. Entonces, cuando queremos encontrar la masa, conocemos ya el peso, conocemos la gravedad, entonces la masa va a ser igual a 0.71 kilogramos. Una vez que conocemos su masa y su volumen, podemos calcular ya la densidad. Entonces ya conocemos la masa, ya conocemos el volumen, entonces ya la masa es de 0.71, y el volumen que encontramos en esta ecuación ya lo tenemos. Solo sustituimos en la ecuación de densidad, y ya nos da un valor de densidad, que es lo que pide el ejercicio, de 1775 kilogramos metros al cúbico. Y así es el ejercicio. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Abel pregunta, pero cuando está un objeto sumergido completamente en el agua, ¿tendrá la mitad de su peso? No, va a ser el mismo peso.
Va a ser el mismo peso cuando pero, más el objeto va a tener el mismo peso. ¿Alguna otra duda para ya ir finalizando? Finalizar, entonces finalizamos el tema. Muchas gracias por su atención prestada y espero que les haya ayudado de mucho.